capítulo 13. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 13:5. Las Sagradas Escrituras las leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos por tu santa palabra. Y te pido, buen Dios, que permitas al Espíritu de gracia ministrarnos y que tu gracia se manifieste para que podamos entender la enseñanza que has separado para nosotros en este día. Señor, que con un corazón abierto recibamos la enseñanza, que con humildad de corazón recibamos la enseñanza de tu palabra, para que el Espíritu de tu palabra moldee nuestra fe, construya nuestra fe, fortalezca nuestra fe, le añada nuestra fe, entendamos la fe. Aleluya. Y podamos ser bendecidos y ministrados para hoy y los días que vienen. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Lo más importante, y quiero hablar, por supuesto, sobre cómo asegurarnos que nuestra vida es una vida de fe. Cómo asegurarnos, bajo el tema Viviendo por Fe, cómo asegurarnos que nuestra vida es una vida de fe. ¿Puede el ser humano, hablando específicamente del cristiano, asegurarse de que su vida es una vida de fe? ¿Cómo lo hacemos? Lo más importante en el creyente no son los milagros que podamos recibir o hacer. El Señor Jesucristo prometió que los que le sirvamos a Él, le sigamos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos lava con su sangre, nos llena del Espíritu Santo. Él dijo, estas señales seguirán a los que me creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, ¿es eso lo más importante de la fe? No. Eso no es lo más importante de la fe. Ni es lo más importante ni hacer milagros ni recibir milagros. ¿Es importante? Sí. ¿Queremos milagros? Sí. ¿Quiero yo que el Señor siga haciendo milagros en este cuerpo? Sí. ¿Necesito que el Señor siga haciendo milagros en este cuerpo? Sí. ¿Es eso lo más importante? No. Y yo necesito milagros, hermano. Si alguien necesita milagros, soy yo. Que necesito que el Señor se siga manifestando en este cuerpo y siga restaurando la salud en este cuerpo. Yo necesito eso. Y se lo pido al Señor. Y le digo, Señor, dale completamente salud a este cuerpo. Completa. Y hasta ahora el Señor ha hecho milagros. Yo tenía un cáncer en el hígado y el Señor mató el cáncer que estaba en el hígado. Probado por la ciencia médica. Sacaron lo que había en el hígado, lo chequearon, le hicieron una biopsia y dijeron, lo que estaba ahí está muerto. Eso lo puede hacer solamente Dios. Es más, ellos dijeron lo que estaba ahí, ni sabían lo que estaba ahí. Y habían probado anteriormente, una universidad, Universidad de Tampa, había hecho una biopsia y dijo, eso es cáncer. Un CT scan, cáncer. Un PET scan, cáncer. El doctor se metió, sacó, lo envió a hacer una biopsia, la biopsia dijo para atrás, lo que había ahí está muerto. ¿Eso lo puede hacer el hombre? No, eso lo hace Dios. Entonces yo necesito que el Señor siga haciendo milagros en este momento. Así es. Pero es lo más importante eso. No es lo más importante, porque aunque el Señor no haga milagros de lucha,
Yo quiero vivir en su presencia por la eternidad. Cuando suene esa trompeta, cuando suene ese sonido, ya sea de trompeta o del shofar, ¿verdad? Cuando suene ese sonido, para que nosotros estemos alertas, que el Señor viene a buscarnos, allí voy a entrar con el cuerpo completamente nuevo. Nuevo, totalmente nuevo, un cuerpo totalmente nuevo. Por la eternidad, sin problemas, sin dificultades, sin temores, sin tener que decirle al Señor, dale salud completa a este cuerpo, porque allí voy a entrar con salud completa. ¿Ah? ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Ayúdenla a ella para que, por favor, para que podamos escuchar bien detenidamente la palabra. Ayúdenla, si un hermano le puede ayudar con los niños. Lo más importante en el creyente no son los milagros que podamos recibir o hacer. Así es. ¿Saben lo que es más importante? La vida de fe es lo más importante. La confianza y esa dependencia que nosotros tenemos del Señor Jesucristo y de su palabra. ¿Qué es lo más importante? Que vivamos la vida de fe en lo natural. O sea, que nuestro diario vivir, sea un vivir de fe. Eso es lo más importante. Porque podemos estar enfermos físicamente y nuestro diario vivir en lo natural puede ser un vivir de fe. Eliseo hizo unos más milagros que Elías. Sin embargo, murió de una enfermedad, dice la Biblia. Murió de una enfermedad. Pablo hizo milagros poderosos. Sin embargo, le cortaron la cabeza. Isaías se le llama, el libro de Isaías se le llama el quinto evangelio, por la cual habló sobre el Mesías. Sin embargo, fue aserrado por un rey hijo del diablo. Y Dios no lo libró. Entonces, ¿qué es lo más importante? Los milagros son importantes. Inclusive, lo que Dios hace en nosotros puede ser utilizado por Dios para darle testimonio a alguna vida. Son importantes porque nosotros necesitamos la salud del cuerpo. Yo se lo acabo de decir, yo necesito la salud del cuerpo. ¿Pero es eso más importante que vivir la fe? No. Eso no es más importante. En la vida natural, ¿qué es la vida natural? Me levanto en la mañana, me preparo, desayuno, salgo al trabajo. Si el trabajo, estoy trabajando todo el día, regreso a la casa, llego a la casa, hay una dinámica familiar y nos preparamos para descansar otra vez y se repite la vida natural. Y a veces en esa vida natural salimos a las tiendas, salimos al mall, salimos al restaurante, compartimos con amistades, tantas cosas que hacemos, vida natural. Esa es la vida natural que todo ser humano tiene, 24 horas al día. Lo que nosotros y las actividades que nosotros hacemos en 24 horas es la vida natural. ¿Cómo se supone que en esas 24 horas nosotros vivamos? Que vivamos por fe. Así es. Y cuando yo estoy diciendo que vivamos por fe, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Y cómo asegurarnos que nuestra vida natural es una vida de fe? ¿Cómo yo asegurarme? Porque la vida de fe se puede medir. Hay métricas bíblicas para yo medir mi vida de fe, para yo saber si estoy viviendo la vida de fe o no. Pablo dice en el pasaje de la Escritura que yo acabo de leer, le dice que nos
examinemos. Yo fui al médico en estos días, no me acuerdo cuándo fue, si fue el jueves o el viernes. Fui al médico, a mi médico primario. Porque el 30 de diciembre, el 2 de diciembre, Sandy me llevó al médico porque a mí me sucedió algo que nunca me había sucedido. Y es que la lengua se me había hinchado. En el lado derecho se hinchó la lengua. Y dije, ¿qué es esto? Padre del cielo y de la gloria, otra malicia más. Y le dije, llévame al médico, me llevó al médico. Me examinaron, me dieron las medicinas y me dieron un papel de cómo se llamaba eso. Me regresé a la casa y el día 2 de enero volví y me pasó lo mismo. 30 días exactamente. Me pasó lo mismo, entonces yo le dije a Sandy, voy para el médico otra vez. Y me dijo, te llevo. Y me dijo, no, tranquilo, yo voy. Y me fui al médico. Y le dije al médico, hace 30 días acá estuve aquí en este hospital con la lengua hinchada. Ahora tengo el otro lado de la lengua hinchada. Me examinaron y determinaron que era la misma cosa. Y me tuvieron como 4 o 5 horas allí. Me dieron medicina y lo que comenzó a bajar. Y a la 1 de la mañana me dijeron, te puedes ir si quieres. Y yo agarré mi carro y me fui para la casa. A la 1:30 de la mañana. Pero fui al médico. Y a mi médico le dije, mira, me pasó esto. Y, mira cómo se llama eso. Y él me dijo, mira, científicamente hablando no se sabe la razón de eso. Y eso no lo causa necesariamente algo que comiste. Lo puede causar, pero no necesariamente. O algo que tomaste. Eso lo puede causar, puede venir de dentro de ti. Lo puede causar en el medio ambiente, lo puede causar algo que comiste, lo puede hacer algo que respiraste. Pero no necesariamente, eso puede venir de adentro de ti, de tu cuerpo, de las encinas de tu cuerpo. Entonces les presenté las pastillas que me dieron. Me chequeó, examinó las pastillas que me habían dado y me dijo, ellos lo hicieron bien. El propósito de todas estas pastillas, que tú me estás preguntando si te las vas a tomar todas estas pastillas. Sí, el propósito es para evitar que eso regrese otra vez. Para ayudar a tu cuerpo para que eso no regrese otra vez. Porque a mí se me hinchó la lengua, pero hubo un tiempo que yo tuve este brazo hinchado, después esta mano tuve hinchada. Se puede hinchar cualquier parte del cuerpo. Y él me dijo, ¿esto es para qué? Y yo estoy pensando, nunca yo había experimentado esto, pero como el cuerpo ha sido tan golpeado con tantos tratamientos, radiación, quimioterapia, antibióticos, en 2 años recibiendo tanta cosa en este cuerpo que el cuerpo dice, ¡wow! Entonces están este tipo de reacciones. Otra, culebrilla. 4 veces me dio culebrilla. Padre del cielo. El médico me examinó y examinó las pastillas. Me dijo, sigue tomándotelas, termínalas todas. A esperar que cumplan el propósito. Examinar. Eso hacen los médicos. El médico te examina y te dice, tú tienes esto, te taca sangre, te hace unos escáneres, te hace para examinarte qué es lo que está pasando con tu cuerpo. ¿Por qué estás tú reaccionando de esa forma físicamente? Con un examen. La fe hay que examinarla. ¿Cómo yo me aseguro que estoy viviendo por fe? Pablo dice, examínate, pruébate. Pruébate. ¿Me están siguiendo, hermanos? Le voy a leer 3 pasajes de las Escrituras, no todos los versículos de los pasajes de las Escrituras, pero le voy a leer algunos. Primero en Isaías 57, del 1 al 16. Le voy a leer algunos de esos pasajes.
Sea Cristo alabado para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 57. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera generación, del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos, en las piedras lisas debajo de esta tu parte? Ellas son tu suerte y en ellas derramaste libación y fuiste presente. ¿No habré de castigar yo estas cosas? Sobre el monte alto y empeñado pusiste tu cama, allí tuviste también que hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí, dice el Señor, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y los abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Versículo 11. ¿De quién te asustaste si temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Está hablándole al pueblo de Israel por causa de que el pueblo de Israel se apartó de Dios y se fue. Él le llama fornicación y adulterio. Se fue a servir a otros dioses. Y tenía los dioses, y donde quiera que había un lugar alto, ahí levantaba un altar para sus dioses. Y él le llama a esa práctica como si estuviera fornicando, como si fuera una mujer fornicando en cualquier lugar. Está hablando Dios de que Dios ve la idolatría de su pueblo como si fuera la esposa que ve la fornicación. O el esposo ve la fornicación de su esposa y la esposa la fornicación de su esposo. Y le pregunta, ¿de quién temiste que has faltado a la fe? ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo de Israel se fuera a hacer esas prácticas? Que faltó a la fe, no se examinó si estaba andando en fe. Capítulo 4 de Hebreos dice claramente que ellos no entraron a la promesa ni a la tierra prometida porque no le aplicaron fe a lo que oyeron. ¿Cuál fue el resultado? Ahí está el resultado. Eso es uno de los resultados. Isaías 57. ¿De quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Habacuc 2, del 1 al 5. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder delante de mi queja. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún poco de tiempo, mas se apresurará hacia el fin, hasta estos días. Y no mentiré, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Está hablando de el retorno de Cristo a la tierra. Aunque la visión se tardare, pero vendrá, es para el fin, vendrá. Y no tardará. He aquí, versículo 4, que aquel cuya alma no es recta, aquel cuya alma no es recta, aquel que depende de
su mente, sus pensamientos, sus emociones y su voluntad, esa alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo va a poder vivir por fe y el justo va a experimentar vida por fe. No solamente el texto dice el justo por la fe vivirá. No solamente que el justo va a poder vivir solamente por fe, sino que también va a poder experimentar la vida por fe. ¿Qué es fe? Repítaselo a usted mismo. Repítaselo a usted mismo. Las certezas y las convicciones de la vida son cosas que llegan a nosotros, que determinan, construyen inclusive hasta nuestro carácter, sea para bien o sea para mal, porque decimos, esta es mi convicción de esto, esta es mi convicción de aquello. Lo que oímos, lo que estudiamos, lo que recibimos, lo que aceptamos, crean las certezas y las convicciones. Pero cree que de dónde vienen esas cosas que oímos, que crean las certezas y las convicciones. En el cristiano, hermano, en el cristiano, ¿de dónde vienen esas cosas? Tiene que venir de una confianza plena en el Dios Todopoderoso. Porque la fe viene de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros. Entonces, en Dios, en el cristiano, como la fe viene de Dios, nuestra confianza y dependencia de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho y de su palabra, nos crean a nosotros esas certezas y esas convicciones que determinan nuestra personalidad cristiana, determinan nuestra persona cristiana, determinan nuestra conducta, determinan cómo vamos a vivir. Por eso Pablo dice, examinaos. A ver quién está determinando las certezas y las convicciones en ti. Si las está determinando tu alma o las está determinando la fe. Ese fue el reclamo de Dios, el pueblo. Aquel cuya alma se enorgullece. Sí, su alma se enorgullece. Hermano, la vida del cristiano no se supone que sea vivida por lo que le determinan los sentidos y los instintos naturales, sino la fe. Y los instintos naturales y los sentidos naturales entonces son influenciados por la fe, no al revés. No al revés. El justo por la fe vivirá. Hebreos 10. (35 al 38). No perdáis vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia. La paciencia es una expresión de la fe. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún poquito y el que ha de venir vendrá, está citando a Habacuc 2. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Gálatas 6. Dice Gálatas 3 del 6 al 14 dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicias. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó a Dios? Porque Abraham hizo lo que el Señor le dijo que hiciera y lo hizo dependiendo de que Dios es poderoso para devolverle el hijo que iba a sacrificar. Dice Hebreos 11. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Algo contrario a la lógica, algo contrario a las emociones, algo contrario a su voluntad. Contrario totalmente. Pero él se examinó y se dio cuenta que había sido la palabra de Dios que le había hablado. Y entonces confió en la palabra que el Señor le dijo. No en su mente, no en su lógica, no en sus emociones. Dependió de la palabra que el Señor le había dicho. Y se fue a hacer lo que Dios le dijo que hiciera.
Porque el escritor de los Hebreos dice que él fue a hacer lo que Dios le dio que hiciera, porque él sabía que aunque él iba a sacrificar a su hijo, él sabía que Dios se lo iba a devolver porque él le había hecho una promesa en ese hijo. Y eso, hermano, eso no tiene nada que ver ni con lógica ni con emociones. Eso tiene que ver con simplemente una confianza y una dependencia total en lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe no viven conforme a sus emociones, no viven conforme a sus sentidos, a su lógica, a su razonamiento. No, los que son de fe sujetan sus sentidos, sus emociones, su lógica, su razonamiento a lo que dice la fe. Esos son los hijos de Abraham y los hijos de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, de la religión, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito es todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas en la ley, para hacerlas, a menos que no las haga. Si depende de esas, ella, pero no las hace, es muerto, porque la fe sin obra es muerta. La religión sin una obra de fe es muerta religión. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, esto es evidente, que por la ley ninguno se justificará para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. En el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. En el evangelio la justicia de Dios se revela por mi confianza y mi dependencia en Él, y para que yo tenga más confianza y más dependencia en Él. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Va a poder vivir por la fe. Va a poder tener relación con Dios por la fe. Y va a poder vivir la vida natural por la fe. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las mismas obras que Pablo habló en Efesios 2:10. Obras que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, para que nosotros andemos en ellas. ¿Cómo son esas obras? ¿Cómo se llaman? Obras de fe. Considerémonos unos a otros para estimularnos, escuche bien, estimularnos, aconsejarnos, decirnos, estimularnos, sacarnos del estancamiento, estimularnos. Dios está contigo, no estás solo, no estás sola, Dios te va a ayudar. Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El escritor de los Hebreos, independientemente de quién fue que lo escribió, yo creo que lo escribió Pablo, pero eso es otra cosa. Independientemente de que lo haya escrito, dijo: no dejando de congregarnos. ¿Qué es esto que está aquí? Una congregación. ¿De qué? De creyentes. ¿Haciendo qué? Alabando al Señor Jesucristo y oyendo la voz de Dios siendo enseñada a través de su palabra. Eso es todo. A la iglesia no se viene otra cosa. Otra cosa que hacemos simplemente, programitas que hacemos simplemente para gozar y disfrutar. Pero lo único que debe haber en una congregación de santos es alabar al Señor y luego escuchar la voz de Dios. Ese es el culto del Señor.
Pero el escritor dice, no dejen de congregarse, sabiendo que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que le mencioné en Habacuc. Aunque se tardara la visión, pero viene. Es para el tiempo del fin, va a llegar. Y hoy estamos en los días del fin. Hoy estamos en los días del fin. Hoy estamos en el 2024. ¿Cuán cerca estamos nosotros del retorno de Cristo a la tierra para levantar su iglesia? Hermanos queridos, no sé, yo no puedo decirle el día ni la hora, pero sí le puedo decir que Cristo está a punto de levantar su iglesia. Mire este panorama, Escuche bien. Ezequiel 38 dice que las naciones van a bajar dirigidas por Rusia, varias naciones musulmanes dirigidas por Rusia, y van a ir a los montes de Israel para atacar a Israel. Y que Dios va a salir a la defensa de Israel. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué puede desarrollar ese mover de Rusia con las naciones musulmanes en contra de Israel? Bueno, de que Israel haga algo que la opinión pública mundial le ponga tanta fuerza que naciones como Rusia y las naciones musulmanes digan, hasta aquí, vamos ahora a atacar a Israel. Ese panorama tiene un precedente, sí tiene dos precedentes. Cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait, Estados Unidos con otras naciones fueron allá para sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Un precedente. ¿Hay otro precedente? Sí. Jamás acabó de atacar, hace poquito, acabó de atacar a Israel y mató 1,000 y tantas de personas israelitas. ¿Para qué? Para que Israel atacara a Gaza, sucediera lo que ha sucedido, miles de personas han muerto, para levantar opinión pública en contra de Israel. ¿Ha sucedido eso? Sí. Aquí ha sucedido, aquí está sucediendo, en las Naciones Unidas está sucediendo, en diferentes partes del mundo está sucediendo. ¿Va a suceder otra vez? Usted puede estar seguro que va a suceder otra vez. ¿Para qué? Para traer a Rusia y a las naciones musulmanas en contra de Israel. ¿Cuándo va a pasar eso? Eso puede que pase antes del rapto. No, eso puede que pase un tiempito después del rapto. Algunos creen que eso va a pasar a principios de la gran tribulación. Otros creen que va a pasar a mediados de la gran tribulación. Otros creen que va a pasar un poquito después que el Señor levanta la iglesia. O que el Señor levantando la iglesia y que eso suceda. No sabemos. Pero ¿dónde ahora mismo está Rusia? Rusia está precisamente en Siria, en Irán, en Turquía, bregando con esas gentes, naciones que se van a unir, que la Biblia los menciona con los nombres originales, para venir en contra de Israel. Entonces, ¿cuánto tiempo falta? Hermanos, nosotros estamos viendo con nuestros ojos que ya se está acabando el tiempo. Y escuche bien, por favor quédese con esto, porque estas cosas están sucediendo, nos dicen Cristo ya viene pronto, mas sin embargo hay gente dejando de congregarse. Gente dejando de venir a darle culto al Señor. Lo más importante en la vida de cristiano debe ser eso, tener a Cristo como primero en su vida. Pablo dice para que Cristo tenga la preeminencia en todo. ¿Qué quiere decir eso? De que Cristo sea primero en todo. Sea Cristo adorado para siempre. El Señor. ¿Sabe cómo se llama nuestro Dios? Él se llama el Señor Jesucristo. Ese es el nombre de nuestro Dios. Se llama el Señor Jesucristo. Porque el nombre con el cual Él se le reveló a Moisés es un nombre impronunciable. Hasta que llegara el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació Cristo. Y le dijeron, se va a llamar Emmanuel, se va a llamar Dios con nosotros, se va a llamar Jesucristo, Jesús. El ungido, Cristo el ungido, el Mesías. Su nombre personal, Jesús, Jesús el Cristo. Ese es el nombre de nuestro Dios. Gloria a su nombre para siempre.
Gloria a su nombre para siempre, el Dios Todopoderoso. Él mismo lo dijo cuando se le reveló a Juan en Apocalipsis, le dijo, yo soy el Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Mira a ver si hay alguien más que puede. Mira a ver si hay alguien más que puede. A Él adoramos, a Él honramos, a Él bendecimos su nombre, nos postramos, le cantamos con gozo, con alegría. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria y su honra. Como dice Pablo, y todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que en vez de correr a las congregaciones cristianas, donde se adora al Señor Jesucristo, no a las imágenes, no a los ídolos? Juan el apóstol escribe en sus epístolas y le dice a la iglesia, huid de los ídolos. Porque Dios siempre le ha estado hablando a su pueblo, a Israel y a la iglesia, en contra de los ídolos. Y cuando nosotros le damos atención a otra cosa o a otra persona que no sea el Señor Jesucristo, eso se llama idolatría. La atención que hay que darle al Señor Jesucristo, el respeto que hay que darle al Señor Jesucristo, la alabanza que hay que darle al Señor Jesucristo, el tiempo que hay que darle al Señor Jesucristo, aleluya, el culto que hay que darle al Señor Jesucristo. A veces se lo damos a otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Y nosotros miramos las congregaciones aquí en América y en diferentes partes del mundo y vemos a la gente en vez de salir de sus casas para reunirse, aleluya, aquí que hay oportunidad de hacerlo, salir de sus casas y darle culto al Señor Jesucristo, honrarlo, aleluya, alabar su nombre, alabar su gloria, a gozarse en su presencia, permitir que el Espíritu de Cristo nos ministre. Hay gente que dejan de congregarse por cualquier bobería, por cualquier cosa. Aleluya. Y yo pregunto, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nosotros hacemos eso? Porque yo soy hombre pecador y a mí eso me molesta, me hace sentir triste. Yo soy un pecador. Gloria a Dios. Y eso me hace sentir triste cuando la gente no viene al culto, a darle culto al Señor. Y que por cualquier cosa deja de reunirse, deja de congregarse. Y yo pregunto, si a mí me hace sentir triste que soy imperfecto y pecador, ¿cuánto más al Señor Jesús, que dio su vida por nosotros? Dio su vida, literalmente dio su vida. Él, siendo la vida, buscó la forma de entregar esa vida, porque el verbo de Dios es la vida, pero Él buscó la forma de entregar esa vida para nosotros. ¿Cómo lo hizo? Se encarnó, y en esa encarnación, añadiéndose la naturaleza humana, pudo pasar esa vida para nosotros. Y que nosotros no nos percatemos de esa gran verdad. Estoy hablando de nosotros, de la iglesia del Señor. No nos percatemos de esa gran verdad y que cualquier cosa nos impide a nosotros llegar a la casa de Dios para darle culto al Señor Jesucristo. En el primer culto del 2024, este es el primer culto. El primer culto al Señor de Ministerio Servir de 2024. Yo quiero hablar de estas cosas y voy a estar algunos domingos hablando de esto. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se acaba. Así es. El tiempo se acaba, hermanos queridos. Y es necesario que nosotros aprendamos a vivir por fe. Es necesario que nosotros aprendamos a vivir por fe. Es necesario que nosotros dejemos de tomar determinaciones en nuestra relación con el Señor a base de las emociones, de los sentidos naturales, y dejemos que la fe sea la que le dicte a las emociones y le dicte a los sentidos naturales y no lo contrario. ¿Me entendieron lo que yo dije? Se lo voy a decir de otra forma. Es necesario que nosotros dejemos de
permitirle a los sentidos naturales y a nuestras emociones a dictarle a la fe. Hay que parar eso. ¿A qué se debe que los cristianos están dejando de congregarse hoy más que nunca? Sabiendo que estamos hoy más cerca del retorno del Señor por la iglesia que nunca. ¿Sabe por qué? Dios le dijo en Isaías 57 a aquel pueblo: ¿de qué temiste que has faltado a la fe? ¿De qué te atemorizaste que has faltado a la fe? ¿De qué te atemorizaste que has faltado a la fe? ¿Cuál es el temor de la gente? ¿A qué la gente le tiene miedo? ¿Le tienen miedo que se van a quedar sin comer? ¿Le tienen miedo que la gente no los va a querer más? Si usted le dice a la familia, voy para allá el domingo, ok, y usted le dice a la vez, ven el domingo después de las 2 de la tarde, porque tengo un compromiso sumamente importante en la mañana y tengo que estar ahí. Porque cuando usted no pone pare a eso, eso se va a repetir, se va a repetir. Mire, ¿sabe el enemigo cuál es tu talón de Aquiles? El enemigo sabe cuál es mi talón de Aquiles. Después de Cristo no hay nada más importante para mí que ese talón de Aquiles. Nada. Mi vida doy por ese talón de Aquiles. Mi vida. Tengo que dar mi vida por ese talón de Aquiles. Lo doy. No hay otra alternativa. Mi vida, pues aquí está mi vida. Para que ella reciba vida. Pero no sobre mi vida, la cual se llama Jesucristo. Aleluya. Mi vida se llama Jesucristo. Así es, amén. Que me amó, que se metió en el fango para sacarme a mí del fango y me dijo, yo quiero ser tu amigo. Gloria a Dios. Y se metió en el fango, me sacó del fango, me perdonó, me limpió, me libertó y ha sido mi amigo. Y no solamente ha sido mi amigo, ¿sabe cómo me dijo? También, para sanarme a mí, me dijo, ¿por qué tú temes en llamarme padre si yo soy tu padre? Lo que Dios ha hecho conmigo, pues yo a sustituirlo por otra cosa. No importa la importancia que tenga para mí, no. Por encima de Él, no, nadie. Por encima de Él, nadie. Porque una vez que tú respondas a esa inclinación emocional y natural, emocional sí, pero natural. El padre que no ame a sus hijos, los padres que no aman a sus hijos, caramba. Pero amarlo por encima de el que te amó a ti primero. No, hermanos queridos, ¿cómo va a ser? Eso es lo que nos está diciendo Abraham. La Biblia de Abraham. A Isaac es el hijo de la promesa, el hijo que él esperaba. Y llegó en su vejez, el hijo que él esperaba. Mas sin embargo, después que Dios le dijo que se lo iba a dar, se lo da. Después se le dice, sacrifícamelo, mátalo, sácamelo, sacrifícamelo, tráemelo acá y sacrifícamelo. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cómo se puso el corazón de Abraham? Los que son padre o madre aquí, piense. ¿Usted sabe cómo se puso el corazón de Abraham cuando Dios le dice? ¿Hay alguien aquí que podría hacer eso? A mí no me mire porque yo no lo puedo hacer. Ni lo voy a hacer tampoco. Pues Abraham le dijo, él hizo un análisis. Abraham hizo un análisis. ¿Qué es lo que Pablo hace en el pasaje de la Escritura que yo leí como base? 2 de Corintios 3. Él hizo un análisis. Él dijo, bueno, el que me lo prometió me lo dio. Ahora me lo está pidiendo.
Bueno, yo se lo voy a entregar porque Él prometió y Él no va a fallar a su palabra. Él lo va a levantar y porque yo se lo sacrifico, lo levanta y me lo devuelve otra vez. Eso es fe. Y dependió. Aleluya. Esta es la clave, hermano. Miren la clave. Fe es confianza y dependencia. Él confió en el que le prometió y dependió de esa promesa. Y fue a sacrificarlo porque confió y dependió. Eso es lo que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11. Y fue a sacrificarlo. Y cuando estaba listo para sacrificarlo, Dios lo paró y le dice, yo no acepto sacrificios humanos. Solamente estaba asegurándome que tú me temes y vas a vivir por fe. Por eso fue llamado el Padre de la Fe. Por su confianza y su dependencia total. Eso es confianza y dependencia total. ¿Qué dice la Escritura en relación a esa fe? Porque estamos tratando de contestar cómo asegurarnos de que estamos viviendo por fe. ¿Cómo asegurarnos de que estamos viviendo por fe? Y cómo asegurarnos de que la fe le dicta a los sentidos naturales y no al revés, que los sentidos naturales le dicten a la fe. Porque Dios no se revela a mi fe por las emociones y por la lógica. Dios se revela a mis emociones y a la lógica por la fe. Yo puedo disfrutar emocionalmente de mis hijas, puedo disfrutar de mis amigos, puedo disfrutar de la vida si yo presento esas dinámicas relacionales a través de la fe. Entonces puedo disfrutarla. Pero si yo hago lo contrario y presento esas dinámicas relacionales, emocionales y lógica y amor y relación con amistades a la fe, para que la fe se ajuste a eso, eso es contrario a la palabra. Eso es contrario a Dios. Porque Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó él? Él es Dios, el Verbo. Él tiene el derecho de no hacer lo que él hizo, porque Dios no tiene que hacer eso. Pero él se despojó de ese derecho. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debe existir la fe de Cristo. ¿Cómo se llama la fe de Cristo? Confianza y dependencia total de la naturaleza divina. Él sabía que el Padre no lo iba a abandonar. Y inclusive cuando experimentó que estaba haciendo redención en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era porque estaba experimentando redención, lo que el ser humano experimenta lejos de Dios. Pero después que experimentó lo que el ser humano experimenta lejos de Dios, por su confianza y dependencia, le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un momentito, se lo abandonó porque ahora le está encomendando su espíritu. Confianza y dependencia total. Eso es fe. Eso nada tiene que ver con sentido, porque lo menos que sentía Cristo allí era el sentido, ese gozo de que el Padre estaba con él. Si no está sintiendo el Padre, no está sintiendo gozo ni alegría, él piensa que el Padre lo abandonó por lo que está experimentando, por la redención que está haciendo por nosotros. Porque el ser humano va a experimentar abandono en el infierno, total abandono. Que Dios lo abandonó y que nadie lo miró, total abandono. Y Cristo experimentó eso porque estaba haciendo redención. Pero como Cristo sabía, Él sabía, aleluya. Él sabía, y ahí es precisamente donde se estructuriza y se estructura nuestra certeza y convicción. Él sabía que el Padre no lo iba a abandonar. Él lo sabía, lo experimentó el abandono, pero él sabía que el Padre no lo iba a abandonar. Por eso dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu.
¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros que podemos tener confianza y dependencia total en el Señor? La palabra, queridos hermanos. La palabra orientó a Abraham. La palabra que Dios le dijo lo orientó. La palabra nos orienta a nosotros. ¿Cómo usted sabe? Usted puede tener confianza en el Señor y dependencia. La palabra, querida hermana, querido hermano, la palabra. Lea la Biblia, pase tiempo en la Biblia. Aleluya, orando. Ore y dígale al Señor, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Háblame por tu palabra y comience a leer la palabra. Mientras más escritura usted lea, más alimento tu espíritu va a recibir. Y mientras más alimento tu espíritu recibe, más fortaleza para expresar fe, confianza y dependencia en el Señor. Ese es el problema que tienen muchos creyentes en este tiempo, que dejan de congregarse por cualquier cosa. Porque no sacan tiempo por la palabra del Señor. Otras cosas los tiene orientados. Otras cosas los está orientando en tomar decisiones en la vida. Entonces toman decisiones de la vida en base a lo que esas otras cosas le están dictando. En vez de permitir que sea la fe la que les dicte y los oriente, está permitiendo que otras cosas los orienten, como los medios de comunicación, el teléfono, el internet, la televisión, los juegos, cuántas otras cosas puede ser. Y cuando llega el tiempo de tomar decisión para el Señor Jesucristo, se le hace difícil, muy difícil, porque su vida está siendo orientada por cosas que tienen que ver con el alma. Emociones, voluntad y mente. Y no con lo que está sucediendo en tu espíritu, donde está la fe. Gloria a Dios. El justo va a vivir por fe. El justo vive. Es llamado a vivir por fe. ¿Quién es el justo? Toda aquella persona que ha aceptado a Cristo como Salvador es justo. Romanos capítulo 5, Pablo dice que Dios nos ha dado el don de la justicia. Somos justos. Efesios 2, de 8, dice que Dios nos ha dado el don de la gracia para que podamos ser y recibir el regalo de la salvación. Nosotros, los cristianos, no somos gentes normales. No somos gentes normales en el sentido de que vamos a vivir la vida como la vive cualquier otro ser humano. Una vida normal de, como yo le repetí, las actividades de 24 horas al día sin tener al Señor en su noticia. No, en ese sentido nosotros no somos normales. Somos anormales porque nosotros los cristianos no vivimos la vida conforme nos dicta el siglo ni nos dicta la naturaleza humana caída, sino que vivimos la vida conforme nos dicta la fe y la confianza total en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra de Jesucristo. ¿Te quieres estar preparado para el rapto? ¿Te quieres estar preparado para el rapto? Vivir por fe no es llevar la fe a la vida natural. Y decir, aquí está mi fe, vida natural, ¿cómo se supone que yo viva? Eso no es vivir por fe. No es llevar la fe a la vida natural y a las cosas de la vida para que la vida natural le dicte a la fe cómo vivir. Hello. Yo le di un ejemplo. Le di un ejemplo de mi talón de Aquiles. Eso es natural. A mí, yo amo a mis hijas.
Eso es natural, para eso me las dieron, para que las ame, las cuide. Yo quiero estar con ellas y besarlas y abrazarlas y proveerles y ayudarlas y conversar con ellas. Levanta la mano los padres y las madres que están aquí. El otro día Sandy me estaba diciendo, me voy a dar un viaje allá a California porque el otro está solo por allá. ¿De dónde viene eso? Un corazón de padre que quiere estar con su hijo. Eso está mal, eso es natural. Completamente natural. Y yo pienso que todos los padres y todas las madres sienten lo mismo. ¿Verdad que sí? Caramba. El gozo, la alegría que yo siento cuando estoy partiendo un ratito con ella. Eso es natural. Pero la vida de fe no se vive por lo que nos dicta la vida natural. No es la vida natural que le dicta la fe. Es la fe que le dicta la vida natural. En esa expresión natural, debe ser mi fe que me dicte cómo va a ser la dinámica y cuándo va a ser la dinámica, qué esfera, qué tiempo. Porque la relación con el Señor no se puede violar. Él es celoso. El Dios que nosotros servimos es celoso. No es que pena de celos, es que Él sabe que lo más que nos conviene a nosotros es Él y nadie más. Él sabe eso. Él sabe que lo que nos conviene a nosotros es una relación con Él íntima, una confianza plena y total con Él. Él sabe eso, que Él es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Él. No nada más ni nadie más. Él. Por eso es que nos ha dado fe. Por eso nos ha dado fe, para que podamos vivir esta vida natural que estamos viviendo ahora aquí como cristianos, vivirla, pero vivirla en una relación con Él, de una confianza y dependencia total en Él, porque esa confianza y dependencia total en Él es la que nos va a habilitar y capacitar para entonces vivir la vida natural por fe. Y no al revés. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano. No es llevar la fe a la vida natural y a las cosas de la vida para que le dicten a la fe cómo vivir la vida natural, sino llevar la vida y las cosas de la vida natural a la fe para que sea la fe quien dicte a la vida cómo vivir y no la vida a la fe. Hermanos, ¿y sabe qué abarca todo esto? Eso abarca todas las dimensiones de esta vida. Abarca todas las dimensiones de la vida. Lo que yo anhelo, lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que mi alma me dicta, lo que la sociedad me dicta que yo haga, lo que las modas me dictan que yo haga, lo que la finanza me dicta que yo haga, lo que la familia me dicta que yo haga, las necesidades, lo que yo necesito, todo en la vida natural. Yo debo llevárselo al Señor y a ver dónde está el Señor en base a esas exigencias de la vida. ¿Dónde está el Señor en base a esas exigencias de la vida? Cuando yo aprendo a hacer eso, queridos hermanos, tan pronto yo aprendo a hacer eso, la vida dejó de dictarme cómo yo voy a vivir la fe. Cuando yo aprendo a hacer eso, el siglo, ni las finanzas, ni el trabajo, ni la familia, ni las modas, ni Hollywood, ni el internet, nada. Cuando yo aprendo a hacer eso, nada me va a dictar a mí cómo yo voy a vivir mi fe. Por el contrario, mi fe me va a dictar a mí qué yo voy a hacer con esas cosas. Y si voy a darle un tiempo, ¿cuándo va a ser? ¿Y cómo? Y esto puede ser chocante para algunas personas, pero puede ser chocante porque todavía no ha entendido el concepto doctrinal de la confianza y dependencia total.
confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra de Jesucristo. Cuando aprendamos eso, lo internalicemos, lo aceptemos. Al aceptarlo, al vivirlo, entenderlo, comienza entonces el resultado a manifestarse. ¿Cuál es el resultado? La certeza y la convicción. Porque se supone que el cristiano sea personas de convicción. El cristiano se supone que sea personas de convicción. Pero la convicción tiene que crearlo la fe y no viceversa. Y un ser humano puede tener convicciones buenas y malas. Eso lo vemos diariamente. Te ves en los medios de comunicación, en los grupos sociales, los grupos políticos que expresan sus convicciones. Y usted dice, pero ¿cómo esa gente cree de esa forma? Bueno, están expresando sus convicciones. Malas, erradas, pero son sus convicciones. ¿Por qué? Porque no hay fe. No hay fe. Pero nos miramos por otro lado, un speaker de la casa, la casa de representantes, el speaker que acaban de elegir, que es un cristiano de los bautistas del sur. Sí, santo Dios. Más fieles a palabra que los mismos pentecostales. Que dice, sí, mi vida y mis convicciones están creadas y moldeadas por lo que dice la palabra. ¿Ven la diferencia, queridos hermanos? ¿Te ven la diferencia? Y nosotros los cristianos, que somos los creyentes, estoy hablando en forma general, de la iglesia del Señor, los creyentes, a veces oímos tantas cosas y tantas barbaridades por los medios de comunicación de cristianos expresando sus convicciones. Y yo a veces cuando las oigo, dice, qué cosa más rara, cristianos expresando esas cosas. Si tiene esa convicción, cállese la boca. Se está olvidando que no es el único cristiano en el mundo, que hay un montón de más cristianos que lo están escuchando y que pueden ser ofendidos, debilitados con eso. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque sus convicciones y sus certezas no lo está dictando su confianza y dependencia en Jesucristo y su palabra, sino sus emociones, la vida, la dinámica del siglo, la ideología del siglo, la filosofía del siglo, y no su confianza y dependencia total. Todavía no ha recibido luz. ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir por fe? Cuando la vida natural no me dicta a mí en qué yo voy a confiar y cómo yo voy a vivir, sino lo contrario, cuando mi fe me dicta a mí cómo yo voy a vivir la vida natural. ¿Qué voy a aceptar, qué no voy a aceptar? ¿Qué voy a permitir que entre, qué no voy a permitir que entre? ¿Con qué me voy a identificar, con qué no voy a identificar? ¿A qué le voy a decir que no? ¿A qué le voy a decir que sí? ¿Qué tiempo voy a dar a esas cosas? ¿Qué tiempo? Mi fe tiene que hacer eso en mí. ¿Por qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Amen. Confianza y dependencia total. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu bondad. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque tú eres con nosotros. Gracias porque tu Santo Espíritu está aquí con nosotros. Tu palabra, Señor, nos enseña y nos dicta qué es fe. Y nos habilita a crecer y a conocer y a crecer para que podamos vivir la vida natural dependiendo de la fe. Y no que nuestra vida natural le dicte a la vez, sino para que nuestra fe le dicte a la vida natural. Ayúdanos a crecer. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a entender, a internalizar estas cosas. Porque el tiempo se acaba. Ayúdanos a motivar a los demás hermanos a llegar al culto, a inspirarlos, a inquietarlos para que lleguen a esta reunión. Sí, Señor.
En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Nos acercamos con esa confianza, Señor amado, de que tú estás con nosotros y que el anhelo y el deseo tuyo es que nosotros crezcamos en vivir por fe, en todas las dimensiones y esferas de la vida, vivir por fe. Aplicar a todas las dimensiones y esferas de la vida lo que nos dicta y enseña tu santa palabra. Lo que nos dicta y nos enseña de quién estamos hablando, de la persona de Jesucristo. Lo que nos dicta y nos enseña el carácter del Señor Jesucristo y su obra gloriosa. Aplicarlo a la vida natural. Para que nosotros podamos ser fortalecidos, enseñados, edificados. Padre, con confianza nos acercamos y te damos gracias. Honra, honor, culto, adoración y alabanza. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Aleluya. Gracias, buen Dios. Amén.